¿Podrán tener algo en común las hormigas, las neuronas del cerebro, las ciudades y los software de Internet? Esta pregunta, que parece descabellada, nos conduce a una respuesta realmente fascinante. Para comprender la relación que tienen los conjuntos tan distintos, pensemos en un nido. Durante días, un pájaro toma hojas secas, frágiles, y las organiza con cuidado hasta formar un nido. Este nido es un sistema y es muy eficiente para preservar la vida. Como el nido, un sistema es un conjunto organizado de elementos que están relacionados entre sí. Y esta definición de sistema aplica para los objetos materiales, como un nido hecho de hojas secas, un cerebro compuesto de neuronas, un sistema de Internet integrado por computadores y otros dispositivos, pero también aplica para construcciones simbólicas como un lenguaje humano. Un sistema es entonces una totalidad compuesta por partes interdependientes. El sistema desarrolla propiedades que no se encuentran en las partes aisladas. Las hojas sueltas son débiles, pero juntas forman aquel nido que genera temperatura, permite la ventilación, resiste el viento y la lluvia y tiene una forma redondeada que se acopla muy bien a la forma de los huevos. Por separado, ninguna hoja seca tiene estas propiedades. Aparecen al conformarse el nido. Son las propiedades emergentes. Surgen de las relaciones entre las partes, es decir, de una especial configuración, de una especial articulación que hace característico ese sistema. Las propiedades emergentes son el resultado de las interacciones y las relaciones entre las partes. Los cardúmenes, los enjambres y las manadas se comportan como conjuntos, de manera distinta a cómo lo hacen sus individuos de forma aislada. Son sistemas. ¿Cómo podemos conocer mejor nuestra realidad? Durante siglos, el pensamiento analítico era el paradigma central, el modelo central del conocimiento. Analizar era entendido casi como un sinónimo de conocer. Este paradigma suele descomponer los objetos y los hechos en sus partes para analizar y conocer sus propiedades. A través del análisis se ha aspirado a dar cuenta de la totalidad del objeto estudiado. Pero atención, en el siglo pasado, el avance del conocimiento científico permitió comprender que había fenómenos sociales y objetos que no podían conocerse a través del análisis o la descomposición de las cosas. Había aspectos centrales que se destruían durante ese proceso. Si desarmáramos un nido para conocerlo, destruiríamos el nido. Diversas disciplinas tuvieron esta dificultad y empezó a entenderse que la realidad era una totalidad que debía estudiarse sin romperse, una totalidad de sistemas. Es decir, empezó a comprenderse que el todo es mucho más que la suma de las partes. Para conocer la realidad, el pensamiento analítico y el pensamiento de sistemas actúan de forma casi opuestas. El primero separa, el segundo integra. La vida es un entramado de sistemas dentro de sistemas. Esta es su forma de organización. Y mientras el pensamiento analítico se concentra en las partes independientes, el pensamiento sistémico, el pensamiento de sistemas, no se centra en el objeto aislado, sino en las relaciones entre las partes y los patrones de organización que estas partes forman. Por ejemplo, hoy comprendemos que la Tierra es un gran sistema que hace parte del sistema solar y este a su vez hace parte de la galaxia. El sistema respiratorio hace parte de un sistema orgánico humano, el cual conforma una persona, y dicha persona, con su sistema respiratorio, su sistema óseo, su sistema muscular, su sistema circulatorio, su sistema neuronal, dicha persona hace parte de una familia y dicha familia hace parte de un clan.
En otro entorno, la persona tiene vecinos que forman un vecindario, es decir, un sistema local, que unido con otro vecindario forman un barrio y este a su vez hace parte de una comunidad mayor, de un corregimiento, de una ciudad. Entendido esto, podemos identificar que existen diversas formas de clasificar los sistemas. Podemos hablar, por ejemplo, de sistemas vivos, sistemas sociales, sistemas artificiales. Entre los sistemas sociales encontramos el sistema económico y el político, por ejemplo. También podemos hablar de sistemas naturales como un bosque o un cerebro, y podemos hablar de sistemas artificiales como una plataforma digital. Pero si la forma de la vida son los sistemas, entonces, ¿qué tienen en común las hormigas, las neuronas del cerebro, las ciudades y los software de Internet? Tienen en común que son sistemas complejos, es decir, son totalidades, conjuntos, integrados por miles o millones de agentes individuales altamente interconectados mediante conexiones no lineales que tejen redes. Agentes relativamente simples frente al conjunto, a través de interacciones locales no lineales, en números extremadamente altos, logran resultados distintos, logran resultados extraordinarios. Las hormigas se comunican a través de feromonas y hacen emerger hormigueros gigantes. Una neurona por sí misma no posee ningún tipo de inteligencia, pero miles de millones de neuronas interactuando entre sí pueden originar una mente. Las neuronas, a través de redes neuronales, generan el pensamiento, la razón y la emoción. Las personas se comunican a través de caminos y avenidas y conforman las ciudades. Y en Internet, los bytes de datos se conectan a través de hipertextos y configuran, arman programas de software. Todos estos sistemas son complejos, tan distintos entre sí, evolucionan y son bastante sensibles a los cambios. Pensar en sistemas implica pensar entonces en conectividad, en las relaciones, en los contextos, en los modos de organización de los sistemas y en las redes. Vivimos en un mundo de redes. Todo está conectado. Nuestro cerebro está conectado con la sociedad y la sociedad está conectada con su entorno, con el medio ambiente. En la actualidad se han creado redes sociales artificiales, plataformas digitales, sistemas que son construidos conscientemente con base en estos conocimientos. Pero a diferencia de los sistemas vivos, estos sí son orientados desde un centro de control y atienden objetivos específicos. En las redes de Internet, conductas micro, pequeñas, individuales, realizadas por millones de personas que están conectadas, generan efectos emergentes que no alcanzamos a observar en su totalidad. Efectos como, por ejemplo, grandes volúmenes de datos generados, granjas de clics, olas de desinformación con efectos imprevistos sobre la vida de las personas, flujos inmensos de capitales, mercados gigantescos de la atención y un consumo diario de millones de horas humanas. En esa perspectiva, debemos cambiar el paradigma. Debemos pensar soluciones para nuestros problemas complejos. Para esto, antes que pensar en partes aisladas, observemos las interconexiones entre las partes. Antes que pensar en relaciones lineales, observemos las retroalimentaciones. Las redes. Estas no son lineales. Antes que ver los hechos aislados, pensemos en lo que emerge de ellos. Antes que pensar en partes separadas, pensemos en totalidades integradas. Más que análisis, más que divisiones, más que separaciones, encontremos la síntesis, lo que emerge de las relaciones, lo que emerge de las integraciones. Antes que aislamiento, observemos los relacionamientos. No existen los hechos aislados, estamos interrelacionados y tejemos interconexiones, aunque muchas veces esas interconexiones, esas interrelaciones no sean tan evidentes, no sean tan visibles.
Los efectos que logran en nuestras vidas los medios de comunicación no están dados principalmente por sus contenidos. Las tecnologías son fuerzas que actúan para cambiar la forma de nuestras actividades y sus significados, y estos son los principales efectos en nuestras vidas. Las plataformas digitales generan cambios en la escala, en el ritmo y en los patrones de conducta de nuestras vidas. Esos son sus mayores efectos, esas son sus mayores consecuencias. También existen muchos otros efectos imprevistos en las tecnologías. Son propiedades emergentes que estos sistemas de interacción virtual generan sobre nosotros y no alcanzamos a verlos en su totalidad. El efecto más profundo sobre nosotros es la forma en que una tecnología logra hacernos proceder frente a algo. Por ejemplo, creer que siempre debemos hacer las cosas con el menor esfuerzo posible, con un simple clic, con la yema del dedo pulgar, oprimiendo levemente sobre una pantalla, y creer que aquellas obras que demandan esfuerzo sería mejor evitarlas. Como vimos, las hormigas, las neuronas del cerebro, las ciudades y los programas de Internet tienen mucho en común. Son sistemas complejos organizados en redes. Todo está interconectado con todo. Somos una hebra de la trama de la vida.